decir el cómo. Aquí está expresado el qué, pero no está expresado el cómo. Ese cómo está en esto lo que nos ha revelado Jesús a través de Luisa. Gracias por, ahorita compartieron lo del catecismo, y justamente ahorita es lo que estaba pensando, de que ok, Cristo y por medio de la iglesia nos ha dicho el qué, pero no el cómo, y ahorita cómo es lo que le revela Luisa Picarreta. Pero Jesús no había dicho ya ciertas cosas en el cómo. O sea, no sé, me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en la última cena, que dice, si ustedes quieren amarme y permanecer en mí, sigan los mandamientos, o sea, cumplan los mandatos. ¿Ese no es un cómo de Jesús? No, le voy a contestar con San Pablo. La ley no me justifica. La ley me vuelve reo de pecado. Aunque el mandato sea el que Cristo puso, el del amor. Sí, por eso, pero por favor, primero la ley. La ley no es camino para llegar. La ley es lo que me dice lo que debo o no debo hacer. Nada más me está marcando lo que es pecado y lo que no es pecado. Y en realidad me está marcando nada más el pecado, porque en lo que no debo hacer es pecado. Y lo que debo hacer, si no lo hago, es pecado. Por eso San Pablo dice, no me justifica, sino me hace reo de pecado, porque ahora ya tengo un mandamiento, ya tengo una norma. Entonces, no es camino. Jesús nos deja varias cosas que son como muy difíciles de entender. ¿Qué dijo de la santidad? Dijo, sean santos como mi Padre Celestial es santo. No dijo sean perfectos porque mi Padre es perfecto, que es lo que se dice ahora. No, dijo sean santos como mi Padre Celestial es santo. Me pone el modelo de santidad. Cuando dice, todo aquel que me ama y cumple mi palabra no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y yo le pregunto a Padre Pío, ¿qué obra mayor hizo Padre Pío que no haya hecho Jesús? ¿Qué obra hizo? Ninguna. Ninguna. Eso es nada más la indicación. Nos está marcando el camino, pero no me dijo cómo. El cómo también me lo deja dicho, pero me lo deja dicho como algo futuro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El cómo me dice la manera en que la voluntad de Dios se hace en el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo se hace en el cielo? ¿El Padre obedeciendo al Espíritu Santo? ¿No? Entonces, ¿cómo? Son un solo Dios en tres personas distintas. Y si es un solo Dios, es una sola voluntad en tres personas distintas. Lo que quiere uno, lo quiere el otro. Lo que hace uno, lo hace el otro. Es una sola voluntad. Esa es la manera, esa es la petición del Padre Nuestro, que jamás hemos tenido idea de lo que estamos pidiendo. Jamás hemos tenido idea. ¿Por qué? Porque no nos lo han dicho, o porque no lo entendemos, o porque no queremos hacerle caso a Jesús. A Jesús nunca le hemos hecho caso. Nunca. Simplemente agarra y dice una vez, ya se me fue. No, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Y yo digo, ¿cuál todo lo demás? Todo, material, moral y espiritual.
material, moral y espiritual. A Adán no le dijo nada. Adán era el dueño de toda la creación, era el rey de toda la creación. Y toda la creación tenía que servirle a Adán. Adán no tenía problemas morales, porque la unión entre hombre y mujer, el matrimonio, debería de ser el matrimonio que Dios creó en el paraíso, no la porquería que hacemos nosotros actualmente. Ese es el punto. El matrimonio debería de ser lo que Adán y Eva fueron creados allá en el paraíso. Una unión que no la separe nada. Nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora ya no son dos, son una sola carne. ¿Sí? Ese es el matrimonio, no lo que hay ahora, que ahora es simple conveniencia, simple gusto, simple interés, pero no hay un matrimonio. ¿Y la finalidad del matrimonio cuál es? ¿Ser grande siendo una gran arquitecta? ¿Siendo un gran médico, un gran ingeniero? ¿Pudiendo llegar a ser gobernador de un lugar? Por favor, no, el mandato de Dios es: creced, multiplicaos, henchid la tierra, llenarla y dominarla. Ese es lo que el matrimonio debería de hacer. El matrimonio fue creado para eso, para reproducir hijos de Dios en la tierra, porque esos hijos de Dios son la gloria de Dios, no de nosotros, sino son la gloria de Dios. Son vidas divinas que enaltecerán la gloria y la vida y todo lo que Dios tiene en el universo. Serán la gloria de todos los bienaventurados, serán la gloria de todos los ángeles, porque cada uno de estos hijos debería de ser una vida divina que se agrega a la vida divina de Dios para engrandecer el cielo. Ese es el punto. Difícil decirlo, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué decimos del matrimonio? Ya ni lo queremos. Y ahora los puntos básicos del matrimonio, multiplicados. ¿Se podrá hacer en la actualidad? No, primero hay que realizarnos. Primero mi carrera, primero ya que esté estable, entonces ya tendré hijos. ¿Y cuándo estamos estables? Nunca, porque somos terriblemente ambiciosos. Ya tengo esto, ahora quiero más, ahora ya nada más, espérense tantito. Y cuando ya creen que son estables, que ya están bien, ya son ancianos y ya no pueden. O sea, ¿será posible eso? No, ¿verdad? Ahora, hijos, no, momento, no. Estoy muy joven para eso. No, planificación familiar. Ahí está el mal de la planificación familiar. No es en sí la planificación en sí, sino el rechazo a la procreación. Y lo hemos llevado a cabo hasta el aborto. Ahora el hijo no es hijo, es una bolsa de células. Entonces, ¿qué somos nosotros? Un bolsón de células. ¿Sí se entiende? O sea, somos de lo peor, punto, somos de lo peor. Estamos transgrediendo los deseos de Dios, la orden que Dios nos dio y todo lo que nosotros quisiéramos. Pero eso sí, hacemos cursos de matrimonio. Llévense bien, por favor, no hagan cosas que no. Hagan un escritito diciendo sus defectos, díganse todo lo que no les gusta, a ver si el otro lo quiere cambiar, ¿sí? ¿Cómo no? A ver, ¿ahí escuchan? ¿Sí? Mi pregunta era ahorita, me da pena preguntar, pero bueno, que a través de lo que pasó con Eva, el pecado y todo, que por eso ahora nosotras las mujeres tenemos pues la menopausia, todos los problemas, las enfermedades. Digo, eso es mi los juanetes. Digo, qué pena preguntar después de tantos años, pero...
Gracias. Si recordamos lo que Dios hace con ellos, les está dando la idea de lo que, a lo que se expusieron y lo que lograron al quitarse la vida divina. No los está castigando, les está dando las consecuencias de la ausencia de la vida divina en ellos. Adán, bueno, ya sabemos, tiene que trabajar, tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. La naturaleza ya no le va a servir, ahora tiene que trabajar, tiene que arrancarle sus frutos con el sudor de su frente, en fin. Pero a la mujer le fue como en feria. Súper, súper. Le fue como en feria. ¿Por qué? Primero, parirás tus hijos con dolor. Creo que eso lo saben perfectamente. Bueno. Segundo, y quizá lo que más odian ahorita las mujeres, consecuencia de haberse salido. Tu apetencia te llevará a tu marido y él te dominará. ¿Qué dijo? Ya me cansé de decir qué dijo. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Tu apetencia te va a llevar a tu marido y él te dominará. ¿Qué dijo? Tu instinto sexual te va a llevar a él y él te va a dominar. ¿Qué no ha pasado eso? Entonces, las consecuencias de la ausencia de la vida divina se refieren más que nada a esa parte, pero también en la parte física, porque junto con los dones sobrenaturales, con los dones que Dios le había dado de la naturaleza de él, también tenía dones preternaturales, que eran dones de la naturaleza angélica. Y esos dones de la naturaleza angélica eran inmortalidad, no iban a morir. Impasibilidad, o sea, no iban a sufrir. ¿De acuerdo? O sea, no iba a haber envejecimiento, no iba a haber enfermedades, no iba a haber nada. Pero cuando se pierde el escudo de la vida divina, es cuando el hombre se queda única y exclusivamente con la naturaleza animal. O sea, somos animales, ¿sí? Racionales, pero al fin y al cabo animales. Entonces el animal se ve expuesto a todo lo que la naturaleza tiene, al envejecimiento, al sufrimiento, al deterioro, a las enfermedades, a todo. Entonces, de alguna manera, lo que usted me está preguntando, lo más probable es que sea así. Es muy difícil que yo le diga, no, la mujer nunca va a entrar en menopausia. A lo mejor, pero ahí no tenemos noticia. Pero lo que sí es seguro, que la ausencia de Dios en su vida es la que está causando los males morales, físicos y espirituales. ¿De acuerdo? No sé si le quede. Y aparte, en nuestra Madre Santísima María, después de que da a luz a Jesús, todo, ya que pasa su tiempo, ella también, digo, perdón por la pregunta y perdón por ser ignorante, ¿verdad? También ella sufre también lo mismo que una de mujer. Digo, no le escuchamos. Que si ella sufre... Pero no nos grite. Bueno, a ver, o mejor me paro para que me escuche. Que si ella también sufre de lo mismo que la mujer, ¿va? En cierto, ¿A qué se refiere? ¿A la menopausia? Menopausia, por todo lo que se vive después. Por ser ¿cómo se dice? María, sí, menopausia, pero por ser ella Madre Santísima, o sea, Virgen. Cuando hablamos de la Virgen,
Cuando nos referimos a la Virgen, ¿qué decimos? La sin mancha. Eso es rebajar a la Virgen. La está rebajando de su altura. Entonces, ¿qué es lo que es la Virgen? Es la llena de vida divina, no de gracia, de vida divina, porque es inmaculada. Y el ser inmaculada es que no hereda las consecuencias de la desobediencia de Adán. O sea, tenemos una noción errónea y decimos que heredamos el pecado original. No es cierto. El pecado original no se hereda, los pecados no se heredan. Ningún pecado es heredado. Para eso, o sea, los que quieran investigar un poquito, lean Ezequiel 18. Ahí está muy claro eso. Lo que se hereda es la ausencia de Dios en la criatura. Por lo tanto, lo que estamos heredando es el no tener la vida divina en nosotros. ¿De acuerdo? No es el pecado, sino es la ausencia, lo que Adán perdió. O sea, mi padre no me heredó $1,000,000 porque no lo tenía, lo perdió en un casino. Perdón, yo no heredo el vicio de mi padre, lo que heredo es la ausencia del dinero. Es lo mismo. ¿Sí? Doctor, ¿podría explicar un poquito para que quede más claro la diferencia entre la gracia santificante y la vida divina obrante en nosotros? Por eso la gracia en general son los efectos de la vida divina en nosotros. La vida divina es la vida real de Jesús obrando junto con nosotros. Son dos cosas diferentes. Uno, en alguna ocasión Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué la vida que dices que desarrollas en la persona que vive en tu voluntad no es igual a la vida de las almas que viven en tu gracia? Y Jesús le dice, no es vida mística, ojo con esto, no es vida mística como la vida que desarrollo en las almas que viven en mi gracia, sino es vida real. ¿Qué dijo? Otra vez, ¿qué dijo? Pues su presencia total, o sea, presente en uno. Que la vida mística no es real. Y la vida mística es la vida de la gracia. O sea, no es una presencia real, sino es los efectos de la vida divina en esa persona. Y esos efectos duran mientras la persona no peca. En el momento que peca, la gracia se pierde. ¿Cuánto tiempo dura la gracia en nosotros? Probablemente 2, 3 segundos. Porque luego nuestra mente se dispersa y quién sabe qué tantas cosas estemos pensando. Pero dura mientras no pequemos. En el momento del pecado, en ese momento, la gracia se pierde. Y la vida obrante, la vida divina obrante, igual, o sea, si pecamos se va, ¿verdad? Ah, sí, totalmente. Pero para que entre, para que se desarrolle la vida obrante, se necesita que estemos totalmente vacíos. O sea, que no tengamos nada de lo nuestro, que no tengamos nuestras miserias y nuestras virtudes, que es lo que nos pertenece, es con lo que hemos actuado siempre. Continuamente todos nuestros actos están marcados o por una miseria llevada a cabo o por una miseria vencida desarrollando una virtud. No hay otro acto más que llevar a cabo la miseria o vencerla. Cuando Jesús nos dice, quita lo tuyo, me está diciendo, quita tus miserias, pero también tus virtudes, porque a final de cuentas es lo mismo. Y eso lo logramos con el conocimiento.
Eso lo logramos con el conocimiento y el desapego, ese desapego que Jesús nos dice. Jesús continuamente nos está invitando a llegar a nuestra nada, no a ser virtuosos. No dice, sé virtuoso, no dice, sé humilde. Dice, llega a tu nada. El problema es que nunca nos resulta muy difícil conceptuar qué quiere decir nada. Bueno, pues creo que lo ponemos difícil porque no entendemos la palabra. Si yo le digo, llega a tu nada, y usted me dice, ¿qué es la nada? Le digo, hombre, pues nada. Sí, sí. ¿Y qué papel juegan los escritos en todo esto? ¿Qué papel juegan? El conocimiento. Le dice Jesús a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en mi voluntad. No sé si eso le conteste. O sea, ahí en los libros aprendemos cómo vaciarnos, cómo vivir en su voluntad. Así es. Ese es el libro de cielo. Allá hay una señora que... La memoria, ¿qué papel juega en la memoria? ¿Qué tiene? ¿Qué papel jugaría en ese aspecto? Pregunta que qué papel juega la memoria. Tenemos 3 potencias del alma, ¿sí? Inteligencia, memoria y voluntad. La voluntad, nos dice Jesús, que habita en la inteligencia. Bueno, ahora, entre las 3 van a decidir qué es lo que hacemos nosotros. La memoria, la función de la memoria sería recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar el amor de Dios a nosotros y recordarnos que debemos amarlo. Ese es el papel de la memoria. Pero ahora lo que se recuerda es lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos realizado en nuestra vida y sobre todo el placer que hemos tenido cuando nos apartamos de la ley de Dios. Porque debemos entender que el pecado es un placer. No sé si estén de acuerdo. O sea, yo no creo que alguien haya pecado en donde no le gusta. ¿O alguien ha pecado en algo que no le gusta? Pecamos porque nos gusta. Entonces nos hemos ido acostumbrando a eso y la memoria lo trae como recuerdo porque no tenemos el conocimiento y por lo tanto no tenemos el recuerdo de lo que Dios ha hecho. O sea, nuestra educación espiritual es tan poca que no alcanza a contrarrestar la parte que hemos ido aprendiendo de materia. No sé si esto queda claro, pero nunca nos han enseñado realmente a un Dios que sea para amarlo. Desde nuestros padres en muchas ocasiones nos enseñaron a Dios con un pellizco. Y estoy hablando de nosotros grandes. De los jóvenes actuales, por favor, ya no hay nada. Nos mandan a la doctrina. ¿Qué aprendemos en la doctrina? ¿Qué aprendemos? Cuando mucho el ABC. Y termina el periodo de la doctrina, ¿y qué sigue? El mundo, porque es lo único que vivimos, el mundo. El mundo contrarresta lo poco que hemos aprendido. ¿Con qué queremos luchar contra el mundo si no tenemos nada? Entonces la memoria influye en eso, recordándonos lo mucho que nos satisface la parte del mundo y de la carne. La inteligencia, ¿para qué sirve? La inteligencia nos dice, mira, te conviene esto y esto y esto, pero también hay esto y esto y esto. Está Dios, pero también está el mundo. Está la comida en la gula, está la envidia, está la soberbia, está la lujuria, eso que disfrutas tanto. Y de Dios, pues
¿Qué tienes de Dios? Otra vez, la ausencia de Dios, de conocimiento, no alcanza para poder luchar contra esto. Y la voluntad es la parte dirigente. La voluntad, después de que le presentan el recuerdo y le presentan lo que conviene o no conviene, es la que decide qué hacer. ¿Hacia qué se inclinará? Hacia la parte humana. Y cuando mucho ponemos a Dios en un anaquel en donde está todo lo humano y Dios ahí también. Lo ponemos a la par de todo lo demás. Entonces ahorita escojo el mundo, ahorita escojo el placer, ahorita escojo lo que sea y ahorita escojo a Dios. Pero termino lo de Dios y lo vuelvo a colocar y me vuelvo a poner en el mundo. No sé si eso le resuelva. Hay una duda que tengo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Dios dice saquémoslos del paraíso, a Adán y a Eva, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y sean eternos? El objetivo de Dios era que ellos ya estaban en pecado y serían eternos en pecado, o los sacó para que no profanaran el árbol de la vida, porque ahí no entiendo mucho. ¿Cuál es el árbol de la vida? Jesús. Jesús. De alguna manera Jesús está presente en el paraíso. Aquí debemos entender, por favor, la divina voluntad no habita en el tiempo. La divina voluntad habita en la eternidad. La eternidad no es una duración, no es vida para siempre. La eternidad es conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. La vida eterna no es duración, es conocimiento. Cuando Adán desobedece, bueno, antes que eso, para que Adán pudiera vivir en la vida divina nos la comunica Jesús. En el conocimiento, en esa vida eterna, ahí está Jesús. Y Jesús está presente en Adán. ¿Por qué? Porque Adán estaba viviendo dentro de la vida divina. No se le vayan a caer los lentes con los ojos que le hicieron así. O sea, sí se entiende lo que estoy diciendo. El acto único de Dios, que es la vida divina, no tiene pasado ni tiene futuro. Dios es un eterno presente. ¿De acuerdo? En ese eterno presente está todo en acto presente. Por lo tanto, ¿está Jesús ahí? Sí. Este es el árbol de la vida. Está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la voluntad del hombre. Estaba Dios puesto, unido en la voluntad del hombre, porque esa es la fusión. Cuando Adán decide su propia voluntad, Dios se tiene que ir, porque lo que hace Adán es decirle a Dios, no quiero actuar contigo, retírate y yo voy a actuar solo. El árbol de la vida nos hubiera recuperado, le hubiera recuperado la presencia de Dios en él. Eso es lo que ahora tenemos por medio de los sacramentos. Por eso es que lo sacan del paraíso y en realidad dice, saquémoslo, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, que se vuelva a meter en ese acto único de Dios. Eso quiere decir que Adán necesitaba pagar las consecuencias y no regresarse sin pagarlas, ¿verdad? Así es. Y quiere decir que toda la familia humana no podía regresar al punto de origen hasta que no viniera el árbol de la vida, que es Jesús, a redimirnos.
Y qué bueno que sacó esto, porque ¿cuántos árboles de la vida había en el paraíso? Uno, un Jesús. ¿Cuántos árboles de la vida habrá en la Jerusalén celestial? La Virgen Santísima, los que son semejantes a Jesús. Múltiples árboles de la vida. En esa Jerusalén celestial que desciende hay un río que cruza la ciudad, y en las márgenes del río hay múltiples árboles de la vida, múltiples vidas de Jesús, que son ustedes, si quieren. ¿Mande? Entonces, para hacer crecer esta vida se necesitan los actos. En el libro 13 de Luisa, la lectura 17 nos dice lo siguiente: dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho, hija mía, cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí, crece en sabiduría, en bondad, en potencia y belleza, porque conforme va repitiendo los actos en mi voluntad, tantos bocados toma de sabiduría, de bondad, etc. Y el alma crece de aquel alimento del cual se alimenta. Por eso de mí está escrito en el Santo Evangelio que crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Como Dios no podía crecer ni decrecer, mi crecer no era otra cosa que mi humanidad, que conforme crecía en los años, venía a multiplicar mis actos en el querer supremo. Y con esto, y un acto de más, era un crecer de más en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y era tan verdadero este crecimiento que aún las criaturas lo notaban. Cada acto mío corría en el mar inmenso de la voluntad divina, y conforme obraba, me nutría de este alimento celestial. Sería demasiado extenso el decirte los mares de sabiduría, de bondad, de belleza, de potencia, que recibía en mi humanidad en cada acto de más que hacía. Así le sucede al alma que quiere vivir en la divina voluntad. Puntos clave: la divinidad no crece, la divinidad ya es, y no puede crecer ni puede decrecer. Pero la humanidad de Jesús tenía que crecer, y crecía con cada acto que hacía unido a la divina voluntad. ¿Y crecía en qué? En los atributos divinos. Crecía en bondad, crecía en sabiduría, crecía en santidad. Estaba apropiándose voluntariamente de los dones y de los atributos de Dios, y cada vez los iba haciendo crecer para que la vida divina que estaba formándose en él fuera llegando a la estatura de la vida divina que le pertenecía, pero en la parte divina. ¿Se entiende? O sea, la humanidad, la naturaleza humana de Jesús tenía que crecer para ponerse a la par con su vida divina. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y eso es lo que significa actuar en la divina voluntad. Cuando nosotros nos unimos y queremos, si verdaderamente vivimos en la divina voluntad, ya la tenemos.
pero no la tenemos en plenitud, la tenemos en germen. Bueno, ahora vamos a hacerla crecer. En ella, o sea, en la divina voluntad, no necesita crecer, no puede crecer, ya es. La divina voluntad, la divinidad ya es. Por eso el nombre que le dice Yahvé a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy, ya es. Pero la parte humana, esa es la que necesitaba desarrollarse para irse equiparando a la parte divina, para que en conjunto fuera realmente el hombre Dios. Y entonces nos dice, así es para la criatura, así es para el alma. Necesitamos primero entrar en la divina voluntad, que ya hemos hablado del cómo, o sea, el desprendernos de todo lo nuestro, para que ahora sea la divina voluntad la que actúe en nosotros. Pero necesitamos hacerla crecer. Y hacerla crecer es a base de actos en la voluntad divina. Y cada vez que sea un acto, vamos tomando parte en la bondad, en la misericordia, en el amor, en la belleza, en la sabiduría, en la santidad, en todo lo de Dios, para ir creciendo. Hasta dónde lleguemos a crecer, eso depende de nosotros. Le dice Jesús a Luisa, que cuando el hombre fue creado, ellos, refiriéndose a la Trinidad, querían darle o participarle su ser divino. Dice, pero el ser divino no le cabía, porque el ser divino es infinito y nosotros somos finitos. Dice, por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que hiciera crecer esa vida hasta donde la persona quisiera. O sea, la libertad que tenemos de hacer crecer la vida divina en nosotros, eso nos lleva a decir hasta dónde quiero crecer. ¿Qué tanta vida quiero tener? Vida divina quiero tener. Eso depende de cada uno. Así que está abierto. Esto es una invitación a esta vida y a decir, adelante, es para ustedes. Ténganla y háganla, úsenla como quieran. A todo en el universo, todo lo creado, Dios le puso un límite. Las cosas no pueden crecer ni decrecer. Las cosas son, punto. Solamente el hombre es el que no está determinado. El hombre, el ser humano, es el que tiene la capacidad de desarrollarse, de crecer siempre más en esta vida divina, no en la vida humana, no en la vida de santidad humana. Esa santidad a Dios no lo satisface. Lo satisfacía en tiempos anteriores, sí, porque era hasta donde Dios había pedido. Pero ahora que quiere restituirnos al punto de origen, Jesús le dice a Luisa, quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud, ¿sí? Porque me agrada tanto el vivir en mi voluntad que esto es lo que ahora quiero. Esto es lo que ahora quiero. Por lo tanto, la santidad humana, fuera. No porque sea mala, no porque sea algo nocivo, no, sino porque ahora ante la santidad divina no tiene nada que hacer la santidad humana. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el mismo punto de Adán. Nos están diciendo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es ese árbol? Nuestra voluntad. ¿Cuál es el fruto de ese árbol? El acto de la voluntad humana separada de la voluntad divina. ¿Quieren seguir comiéndose ese fruto? Adelante.
pero queremos realmente acercarnos a Dios, ese énfasis, ese fervor, ese gusto que tenemos por Dios, por Jesús eucarístico, por toda esa cosa, hombre, dejen de comer del fruto de su árbol y para que Dios se ponga en ustedes. Ese Jesús sacramentado no quiere estar en la hostia. La idea de Jesús no era quedarse en la hostia. No nos damos cuenta que la hostia es un Jesús que está sufriente, es un Jesús que está encarcelado. No es lo máximo del amor de Dios haberse quedado en la Eucaristía. Lo máximo del amor de Dios es haber aceptado quedarse en la Eucaristía sufriente para llegar a nosotros y formar en nosotros las hostias vivas, donde Él tenga la libertad completa de poder llevar su vida junto con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Para eso se quedó en la Eucaristía, no para lo que lo tenemos. No para eso. Ese amor, ese fervor que tenemos ante el Santísimo, deberíamos de entender que ese fervor es el mismo que Jesús tiene, pero por venir a morar en nosotros. Eso es lo que Jesús quiere, no nosotros adorando al Santísimo. Jesús lo agradece, sí, desde la voluntad humana, pero lo que Él desea es llegar y que lo liberemos, porque está encarcelado en la hostia. Los que hayan leído las horas de la pasión, ¿quién ha leído las horas de la pasión? Ya son bastantes. ¿Qué dice en el momento de la prisión? Cuando oye las llaves que llegan a abrir la prisión para sacarlo de ahí, ¿qué dice? Que es lo mismo que él escucha en el tabernáculo cuando llegan a sacarlo. Y luego, ¿qué dice? Esto es tremendo lo que dice. Donde me van a colocar en manos impuras, en manos que me ofenden, que me obligan a descender en manos que no, bueno, lo voy a decir con sus palabras, que me dan asco. ¡Wow! En manos impuras. Ojalá y hubiera manos puras que llegaran a sacarlo de ese tabernáculo, de esa hostia, que lo liberen de esa hostia, para que venga a vivir en ustedes. Que encuentren ustedes su misma vida y que puedan llegar a vivir con Él, no hacerlo sufrir. Todos nosotros decimos, ay, pobrecito Jesús, cuánto sufrió. Esos tal por cual de los romanos, de los judíos, lo que lo hicieron sufrir. Perdón, no nos hagamos de la vista gorda. Los que lo hacen sufrir somos nosotros. Los romanos y los judíos fueron nuestros instrumentos para martirizarlo, porque lo que lo está martirizando son mis pecados. Cada vez que yo peco, cada vez que yo hago algo que él no quiere, el soldado romano lo toma y lo lleva a cabo y me dice, ¿quieres que le dé un latigazo? Sí, dale. ¿Quieres que le ponga una espina más? Sí, pónsela. Somos los verdaderos verdugos de Jesús y eso ni en cuenta tenemos. Todavía llegamos ante un crucifijo y le decimos, Señor, ten piedad de mí. Y Jesús a decir, ay, hijito, ¿qué piedad quieres que te dé? ¿Que no me ves como estoy? Tú ten piedad de mí, porque tú eres el único que me puedes bajar de la cruz. Eres el único que puedes disminuir mis sufrimientos si dejas de pecar. Alíviame, pero alíviame con actos divinos que me den el amor, la gloria que yo quiero recibir. ¿Y qué le decimos? No, Señor, confórmate con lo que yo hago y ten piedad de mí. Confórmate con lo que yo te puedo dar. Un Dios completo que se dona en totalidad y una miserable criatura
que no es capaz de darle nada, más que un decirle, te amo. Va a decir Jesús, ay, bueno. A veces lo ponemos así, imagínense que ustedes pueden crear y crean a una hormiga, porque no somos otra cosa más que, bueno, yo creo que la hormiga es más que nosotros, pero creamos a una hormiga para que me ame. Y pasa la hormiguita y la veo y digo, ay, condenada hormiga, no me hizo reverencia. ¿Les parece que ese es Dios? O si agarra y dice, esta sí me hizo reverencia, unos granitos de azúcar. Ese no es Dios, por favor, ese no es Dios. Dios lo que quiere es vida divina. Hija mía, la santidad en mi voluntad crece a cada instante. No hay cosa que se escape del crecer y que el alma no pueda hacer correr en el mar infinito de mi voluntad. Las cosas más indiferentes, el sueño, el alimento, el trabajo, etc., pueden entrar en mi querer y tomar en él su puesto de honor como obras de mi querer. Solo con que el alma lo quiera y todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, pueden ser ocasiones para entrar en mi querer. Todo lo que la criatura haga, siempre y cuando la divina voluntad sea el motor de esos actos, a Jesús no le interesa que sean actos grandes o pequeños. Le interesa el movimiento de su voluntad produciendo ese acto. Y en ese movimiento, no importa que sea un simple parpadeo, en ese movimiento deposita su vida y ahí se genera una vida divina. Eso es lo que Él desea. Dice, lo que no sucede con las virtudes, para aquellos que están muy apegados a las virtudes. Lo que no sucede con las virtudes, porque las virtudes, si se quieren ejercitar, muchas veces falta la ocasión. Si se quiere ejercitar la obediencia, se necesita a alguien que dé órdenes. Y puede suceder que por días o por semanas falte quien dé nuevas órdenes para hacerla obedecer. Y entonces, por cuanta buena voluntad tenga de obedecer, la pobre obediencia quedará ociosa. Así de la paciencia, de la humildad y todas las demás virtudes, pues como son virtudes de este bajo mundo, se necesita a las otras criaturas para ejercitarlas. En cambio, en mi voluntad es virtud de cielo, y yo solo basto para tenerla a cada instante en continuo ejercicio. Para mí es fácil mantenerla tan elevada, así de noche o de día, para tenerla ejercitada en mi querer. Doctor, ¿y qué hay entonces de las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad? Se metió en un tema, wow. Yo diría que hay como dos apartados de lo mismo. Fe, esperanza y caridad como virtud teologal. Fe, esperanza y caridad desde la divina voluntad. Desde la virtud teologal, ¿qué sería la fe? ¿Qué sería la fe? ¿Es algo que nos han dado? Es un don de Dios. Entonces, el que no tiene fe, la culpa es de Dios. Dios lo da y el hombre hace lo que quiere con ella.
Los apóstoles le piden en 3 ocasiones a Jesús en, el Evangelio, Sí, aumentanos la fe. aumentanos la fe, y no les dice nada ni les aumenta nada. ¿Por qué? Porque la fe se la tiene que ganar uno. La fe Sigue siendo un regalo, ¿no? sigue siendo un regalo, pero es un regalo a través del conocimiento. Yo puedo tener fe en un objeto por alcanzar, pero un objeto que conozco. Si no conozco el objeto, no puedo tener fe en alcanzar ese objeto. ¿Sí se entiende? O sea, si yo no conozco a Dios, no sé que hay un Dios, no puedo tener fe en Dios. Así es. Bueno, entonces la fe se basa en el conocimiento. Y a través del conocimiento es como esa fe empieza a crecer. La esperanza es el medio por el cual yo puedo esperar y creer que puedo alcanzar ese objeto de la fe. Eso, ¿qué es la esperanza? ¿Quién me da la esperanza? Igual Dios. Jesús, a través de su sacrificio. O sea, Jesús, por medio de su entrega, por medio de su sacrificio, es por el que puedo esperar que puedo alcanzar el objeto de la fe. ¿Qué es el amor? Que sería la tercera. Es Dios mismo. Es Dios mismo. O sea, cuando ya alcancé el objeto de la fe, en ese momento el amor. En el cielo ya no habrá fe, ya no habrá esperanza. Lo único que quedará será el amor. Bueno, eso es desde las virtudes teologales. Ahora vamos al libro de cielo. Desde el principio le dice Jesús a Luisa, la fe soy yo. La fe soy yo. La esperanza, bueno, pues es lo mismo, soy yo. Y la caridad es el amor de Dios que viene a este mundo a interponerse entre la justicia y la criatura. Y ese es Jesús. Hay un pasaje en donde un sacerdote de los que estaba con Luisa le pide que interceda por él por algunas necesidades que tenía ante Jesús. Cuando llega Jesús, Luisa le dice, oye, el sacerdote quiere esto. Y entonces dice, el Cristo se voltea como viendo al sacerdote y le dice, quiero que la fe te inunde como las aguas del mar rodean a una barca. Y cuando tu fe esté de esa manera, dice, yo que soy la fe y que todo puedo, yo veré tus necesidades, yo te daré lo que necesitas, sin que tú pienses en el cómo, en el cuándo o en el qué harás. Entonces la fe en la divina voluntad ya es francamente Jesús. La esperanza, volvemos a lo mismo, no hay otra cosa por la cual yo pueda esperar sino Jesús. Y el amor, Jesús. Entonces, esa es la diferencia entre fe, virtud teologal, y fe en divina voluntad, que en realidad sigue siendo lo mismo, pero en la santidad humana la tenemos como un don que Dios nos da. Entonces, otra vez la pregunta, ¿el que no tiene fe es culpa de Dios? No. Es decisión. Así es decisión del hombre. Es decisión personal. Y siempre y cuando conozca. Porque si no conoce, el arborícola de Australia o el maometano o el testigo de Jehová o cualquiera de ellos, un niño que nace en ese ambiente cree perfectamente lo que sus padres o su ambiente le está creyendo. Entonces está creyendo lo que le enseñaron, lo que aprendió. Y ahora yo pregunto, ¿ese niño, ese adulto que vive en eso, se condenará? No necesariamente.
No, porque tiene fe. Y donde corren las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad, cuando el hombre es leal a su idea, cuando sigue la justicia, ahí está Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos es San Pablo. San Pablo, ¿qué sería un santo? Por supuesto que era un santo en el Antiguo Testamento. Era el hombre recio, el hombre firme, el hombre convencido de que Yahvé era el punto principal. Y tenía a Jesús como un apóstata, o sea, alguien que estaba destruyendo la religión. Pero su carácter, su decisión, su firmeza, su valor, eso es lo que Dios toma en cuenta. Y dice, este me sirve. Lo único que hace falta es cambiarle. Y por eso le dice, oye, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy Cristo al que persigues. O sea, entiende que esto es lo que realmente soy. ¿Y qué hace Cristo con él? Lo eleva al tercer cielo. Le da conocimiento. Y le dice, este soy yo. Ahora, sigue con tus mismos impulsos, con tus mismas características, pero ahora se convierte de Saulo en San Pablo. Y es el hombre que evangelizó al mundo entero. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo, no fue Santiago. El verdadero apóstol es Pablo. Pablo, el hombre que llegó a decirle a Pedro, estás equivocado. Y Pedro tuvo que decir que sí, pero en parte porque siguió con su negación. Y tuvo que intervenir directamente el cielo a decirle, cállate y come. Come de estos animales que tú consideras impuros, pero lo que yo digo que es puro, tú no le pongas pero. Pero San Pablo es el hombre que evangeliza a toda la humanidad. Entonces, la fe en la divina voluntad también es conocimiento. Claro. O sea, no puede haber fe sin conocimiento. Entonces, en la medida que vamos conociendo, cuando yo escucho por primera vez de divina voluntad, digo, no, estos son, han de ser peores que testigos de Jehová. ¿Sí? Pero en la medida, si me atrevo a leer, esa es una de las cosas que no tenemos, somos pusilánimes. No sé si saben lo que quiere decir pusilánimes. Alma chiquita. Alma chiquita, así se oye mejor. Si somos almas chiquitas, decimos, no, leer esto no, esto está en contra. En la medida que voy leyendo, voy viendo la luz que me están dando estos escritos, y voy conociendo a Jesús. Y en la medida que lo voy conociendo, voy confiando en Él, y digo, wow, este sí es Jesús. Y una vez que ya confío en Él, entonces empiezo a amarlo, y en ese amarlo me entrego totalmente a Él. Y ahí es cuando dice, ahora sí, ahí te voy. Una última cosa. Yo creo que la clave es, o sea, entregar la propia voluntad para que la voluntad de Dios venga a nosotros. Así es. Y la voluntad de Dios obre en nosotros con nuestros actos, que se conviertan nuestros actos en actos divinos, y así realmente amemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero con su mismo amor. Con su mismo amor. ¿Cómo le hacemos para entregar nuestra voluntad? Ahora sí llegó al punto clave. Es muy sencillo, acuérdese. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. Y en el momento que la quites, mi voluntad te llena. El único problema es que nosotros tenemos una piedrecita que se parece a la piedra de Bernal. ¿Sí conocen la piedra de Bernal? El segundo monolito más grande que hay en el mundo, rocón inmenso.
Entonces es muy sencillo, en realidad es sencillo, pero ojo con esto, el desapego total es un don, no es un logro, eso hay que entenderlo. El primer movimiento para desapegarnos debe partir de nosotros. O sea, yo digo, bueno, yo no quiero más, renuncio a mis bienes, lo que el joven rico no hizo. Renuncio a lo mío hasta donde yo alcanzo a conocer. ¿Sí? Bueno. En ese momento, ¿qué pasa? Luisa llevó a cabo hasta donde supo, hasta donde pudo, ese desapego. Siguió los ejemplos que Jesús le había puesto para imitar la vida de él. Y después de todo eso llega Jesús y le dice, mi amor quiere purificarte del todo. Y uno dice, ¿pero qué más quiere purificarle? Pues ya está. Dice, y no hay otra manera más que poniéndote en batalla con el demonio. Y entonces Luisa dice, hijo, digo, bueno, eso no lo dijo. Digo, oye, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál será el punto por el que la lleva a pelear con el demonio? Porque ya dijimos que nuestros atributos son las miserias. Tenemos miserias muy grandotas y tenemos miserias muy chiquitas. Conocemos las grandotas, somos las que hemos practicado toda nuestra vida. Pero las chiquitas no. Entonces yo me puedo ir desprendiendo de las grandotas, puedo ir renunciando a las grandotas, pero las chiquitas no las conozco. Entonces el demonio es como el perro de Dios, en que Dios le dice, ándale, échatelo, órale. ¿Qué hace un perro cuando está entrenado y le dicen, échatelo? Ataca, muerde y hace estragos con la persona. Satanás es el perro de Dios y le dice, órale, échatelo. ¿Qué quiere decir? Estimúlale, sácale, excítale las miserias que no conoce. Las miserias chiquitas que aparentemente ya no tienen nada, pero que están estorbando para que la vida divina pueda entrar. Por eso es que la persona que se decide a vivir en la divina voluntad, casi siempre, no necesariamente todos, pero casi siempre recibe ataque del demonio. Y empezamos a querer cosas que no queríamos antes. Decimos, y ahora yo, ¿por qué se me antoja esto si nunca se me había antojado? O sea, cosas raras, pero que necesitamos conocer para que pueda llegar a desprenderse. Sin embargo, en ese mismo ejemplo de la barca, Jesús le dice a Luisa, bueno, al sacerdote, le dice, cuando estés rodeado de esto, te vamos a conceder 3 gozos espirituales. El primer gozo es que penetrarás las cosas de Dios. Por fin vamos a entender desde la Biblia, vamos a entender el Evangelio, nos vamos a dejar de explicaciones así bonitas, todas adornadas, y vamos a entrar en lo que nos está diciendo Jesús. Vamos a empezar a entender lo que nos dicen los apóstoles, pero sobre todo vamos a entender las revelaciones que nos está haciendo sobre su voluntad. Primer gozo. Segundo, sentirás fastidio en todo aquello en donde antes te sentías atraído. Yo iré poniendo un fastidio para que no tengas que forzarte para dejarlo, sino que ese fastidio te va a decir, ya, deja eso. Y el tercer gozo es un desapego total de todo. O sea que ese desapego total es un don, no es un logro. Y creo que es sencillo entenderlo. Cuando le decimos a alguien, desapégate, ¿qué nos dice? ¿Cómo?
desapégate. ¿Qué vuelve a decir? ¿Cómo le hago? Desapégate. ¿Qué dice? Bueno, sí, pero ¿y qué necesito? ¿Qué actos necesito hacer? Y dice uno, ¿a qué necio eres? Desapégate. Nunca podremos llegar al desapego total porque siempre estaremos haciendo uso de nuestra voluntad para lograrlo. Por lo tanto, nunca lograremos estar desapegados de nuestra voluntad. Por eso es que el desapego total es un don, no es un logro de nosotros. Era pregunta, o sea, de los gozos espirituales, el primero era... El primero es el penetrar las cosas de Dios. Ok, eso, gracias. ¿Ya lo extrañábamos? Me voy a regresar un poquito relacionado a todo esto. Hice un escrito y me gustaría que me corrigiera si estoy bien o no. Para nosotros tener la divina voluntad, nosotros tenemos la divina voluntad, pero no la vivimos plenamente en nuestra vida. Tenemos que hacer actos en la parte humana para equipararse en la parte divina. ¿Estoy bien en lo que escribí? Más o menos. Jesús le dice a Luisa que si nada más tuviéramos que darle la parte espiritual, le daríamos muy poco. O sea, ¿cuál sería la parte espiritual? Cuando me siento llamado, cuando tengo fervor, cuando agarro mi librito y recito oraciones, cuando voy y adoro al Santísimo, cuando comulgo. O sea, esa es la parte espiritual. Pero eso es muy poco. Dice, por eso les di un cuerpo, para que a través de los actos de ese cuerpo pueda yo desarrollar mi vida en cada acto. Entonces, la parte espiritual cuenta, sí, pero esa parte espiritual se debería de poner en mis actos de mi cuerpo. Y ahora, uno y otro, para ser aceptos a Dios, lo que se necesita es que sean producidos por la voluntad divina. Y entonces ya no importa exactamente. Entonces, ¿qué necesito? Es ser habitado por la divina voluntad y que sea la generadora de todos mis actos espirituales, morales y físicos. Okay. Y en la parte humana, ¿hay algún tope? Digo, ahorita mencionaba algo así, pero no me quedó claro. ¿Hay algún tope en la parte humana? Así como Cristo decía que iba creciendo para equiparar la parte divina, ¿hay también algún tope en la parte humana? Nos dijo que nos dio su vida y su voluntad para hacerla crecer hasta donde nosotros queramos. Nunca podremos alcanzar la plenitud. O sea, en alguna ocasión Luisa le pregunta a Jesús o le comenta que la Virgen que pudo alcanzar a abarcar la plenitud de Dios, y le dijo, no pudo abarcarlo. Dios es infinito, no lo pudo abarcar. Dice, ni siquiera yo lo pude abarcar. Está hablando desde la parte humana. O sea, la parte humana, la naturaleza humana de Jesús no alcanza a abarcar a todo Dios. Lo tiene por la unión con el Verbo Eterno, porque es una sola persona. Pero desde la naturaleza humana no lo alcanza. ¿Qué tanto alcanzó Jesús? Infinito. Pero Dios, nadie lo puede abarcar. Si alguien lo pudiera abarcar, Dios dejaría de ser Dios, porque ya no sería infinito. Ya podría ser concretado en una persona, y eso no se puede. Pero nos dio libertad de hacer crecer su vida hasta donde queramos. ¿Sí? Un ejemplo tonto, pero bueno, al fin y al cabo, es como si le dicen, ¿sabes qué? Te voy a poner un límite. No puedes correr
a más de 50,000 kilómetros por hora. ¿Le pusieron un límite? Sí, sí le pusieron. No puedes llegar a eso, pero es un límite que no puedes alcanzar con tu capacidad humana. Entonces, puedes alcanzar a abarcar a Dios. Te dicen, eres libre y hazlo crecer cuanto quieras. Pero Dios, siendo infinito, no lo podemos abarcar. Gracias. Y en cuanto a la parte de la santidad, que menciona que ahora a través de Luisa, Jesús quiere que nos santifiquemos ahora por medio de su divina voluntad y ya no por mero acto humano, ¿verdad? Que es lo que ocurría anteriormente. Y yo me acordé mucho cuando dice Jesús en la última cena, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿A qué se refiere Jesús con esa santificación? ¿Qué es santificar? Es apartar, consagrar todo hacia Dios. Darles la santidad que tú quieres darles, pero esa santidad es divina. O sea, dale. Todo lo que Jesús hizo es la petición del reino para nosotros, de ese reino que deja pidiendo en el Padre Nuestro, que es el reino del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El problema con el Padre Nuestro es que le pusieron una coma y parecen dos peticiones distintas. Venga tu reino, coma, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Parecen dos cosas diferentes. Quítale la coma. Venga tu reino del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Que ese es el reino que está Jesús dándonos a conocer en la actualidad. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra? De momento no, ya de rato surgirá. Ya lo advirtió, de momento. Sí. Sobre el amor propio. He leído varias veces en el libro del cielo que Jesús menciona que ya deja tu amor propio, o sea, eso ya va, y creo que sobre tus emociones y sentimientos, eso ya no, porque el que tiene que ganar soy yo, bueno, algo así. Y últimamente veo que pues en el mundo, por todos lados, redes sociales y todos lados, amor propio, amor propio, amor propio. Incluso estoy en una maestría de desarrollo humano y bueno, pues vemos muchas cosas y dentro de eso pues también está esta parte de si tú no estás bien contigo mismo, pues no puedes estar bien con los demás y cosas así. Y luego en los mandamientos pues uno dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en la divina voluntad, pues ¿cómo juntar eso que Jesús dice, ya deja eso del amor propio, pero en el mandamiento, bueno, entonces ¿a qué se refiere ahí? Y bueno, y por último, veo también últimamente que en las iglesias y pues grupos así de la iglesia, últimamente también se está dando mucho esta formación de desarrollo personal y todo eso. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto en divina voluntad? Gracias. ¿Y por qué siempre tengo que contestar cosas que no quiero contestar? Es una gran duda que tengo mucho y no creo ser la única. Empecemos con el amor propio. Dios es amor y nos creó, el amor nos creó a nosotros. ¿Qué habrá puesto Dios en nosotros? Amor. Amor, no había otra cosa. Y nos dice que Él creó nuestros huesos, nuestros nervios, nuestra carne, nuestros órganos, toda de amor. Y que no somos otra cosa más que un conjunto de amor, porque fuimos creados por el amor divino. Ahora, ese amor que Él depositó en nosotros era para que nosotros lo amáramos a Él con su amor. Y dice, pero la voluntad humana, ¿cómo ha distorsionado esto?
Y ahora existe el amor propio. Uso el amor que Dios puso en mí para amarme a mí, no a Él. Lo uso para amar las cosas creadas. Bueno, y yo insisto porque esto me mueve mucho, los perrijos. Hemos desperdiciado el amor de Dios en los animales y ahora pensamos que el animal es parte de nuestra familia. Perdón, pero ¿en qué mundo vivimos? Bueno, ya sé que en este, pero ¿qué clase de sentimientos, qué clase de deseos, qué clase de amor tenemos que ahora consideramos a un animal como parte de mi familia? Lo traigo en carriola. Sí lo han visto, ¿no? Lo traigo en carriola, tapadito para que no le dé el aire, porque luego se puede enfermar de COVID. ¿Sí? Le hago su fiesta de cumpleaños. ¿Lo han visto también? Sí. Le hago su matrimonio. ¿Ah, no han visto los matrimonios de perritos? Hombre, por favor, qué atrasados están aquí en Monterrey. Le hago su matrimonio, le invito a sus amigos, le hago fiesta de perritos. O sea, estamos desperdiciando el amor de Dios en esto. Estamos amando incluso el pecado. Hemos llegado a desperdiciar ese amor que Dios ha puesto en nosotros para pecar, porque nadie peca donde no ama, lo que decíamos hace un momento. Nadie peca donde no le gusta. Y si me gusta es que lo amo, quiero hacerlo. Entonces, es una distorsión del ser humano que ha tomado el amor de Dios, pero lo ha puesto en amor al mundo, en amor a la carne, en amor a todo lo que no sea Dios. No nos hemos dado cuenta que somos presa del demonio. Todos estamos invadidos del demonio. Y todos decimos, no, ¿cómo? No, yo soy muy acercado a Dios. Por favor, revisen su vida. Y van a ver cómo en casi la mayor parte de sus actos, el amor de Dios no entra. Y todo acto que no sea llevado a cabo por el amor a Dios, es pecado. Jesús le dice a Luisa, el querer humano es pecado. Querer es el acto. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la finalidad con la cual fue creado nuestros actos, que era darle vida a esa vida de Él en cada acto. Y eso estoy hablando de los actos buenos. Pero, ¿cuántas veces estamos actuando en lo malo? Yo pregunto, ¿se dan cuenta o se han alcanzado a ver que están cooperando con el mal? ¿No? No quieren ejemplos, ¿verdad? Sí quieren ejemplos. No. ¿Cuántas familias hay en donde haya alguien que está en adulterio y lo aceptamos? ¿Cuántas familias hay en donde hay alguien que está en fornicación y lo aceptamos? ¿Cuántas familias hay ya en la actualidad en donde hay un hijo, una hija, un pariente cercano que es de tendencias raras? ¿Cuántas familias hay en donde haya planificación familiar y no decimos nada?